Enredados. Quinta temporada. Bienvenidos al primer episodio de Enredados en Cuarentena. Yo soy Juli Rodríguez Miranda y en esta edición voy a estar hablando sobre el conflicto palestino-israelí junto con especialistas relacionados al tema y haciendo un análisis sobre la actualidad. Coronavirus. El análisis político nacional e internacional de Enredados te acompaña hasta en pandemias. No toser sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo. Mira, primero en mi caso fue un reflejo personal. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves. Hoy Argentina no puede pagar nada. Radiofónicos en Vivo tiene un nuevo podcast para que disfrutes desde tu casa. Es una falsa dicotomía. Lo primero que hay que hacer es volver a motorizar el Congreso de manera presencial. Pero nadie puede moverse de su residencia. Sumate y seguinos en nuestras redes sociales. Todos tienen que quedarse en sus casas. Quédate en casa. Desde octubre de 2019, el Parlamento israelí estuvo intentando formar gobierno, pero no lo logró hasta el miércoles 6 de mayo, cuando la Corte israelí permitió la formación de un gobierno de coalición conformado por los dos partidos con mayor cantidad de votos. Esto parece desatar un resurgimiento del conflicto palestino-israelí, dadas las ambiciones del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. La información que se tiene sobre el conflicto palestino-israelí es de por sí relativamente poca, y menos aún si nos limitamos a los medios de comunicación argentinos, que raramente lo mencionan, y en este momento de pandemia es una situación completamente relegada. Una de las formas de abarcar el tema es desde la educación. Por eso mismo, contactamos a Anat Steiner, docente de historia judía de una escuela secundaria, para preguntarle cómo se aborda este tema desde la educación y cómo llegan los jóvenes al aula respecto a este tema, si llegan interesados, si tienen algún tipo de esperanza de que el conflicto se resuelva, o bien si lo ven desde una perspectiva más desanimada y como algo estancado. Respecto a los temas como el Medio Oriente y el conflicto, habitualmente los chicos traen un interés y por supuesto también mucha información, porque las redes, los medios permanentemente están teniendo en cuenta esta situación, a veces más frecuentemente que otras, pero los chicos no vienen con la ingenuidad respecto a este tema ni a ningún otro. Y partiendo de esta base, yo logro entender que hay un interés y también tratan temas laterales o colaterales a esta problemática de Medio Oriente. Los chicos están muy informados. Anat también resaltó las dificultades que enfrentan los alumnos a la hora de abordar el conflicto palestino-israelí. Lo que también veo que a su vez es un tema lejano y a veces cuesta poder establecer una relación donde haya conocimiento de cuál es cada parte en el conflicto. Hay diferentes, dentro de un mismo país a veces hay diferentes rangos, diferentes etnias que entran en conflicto en sí mismas, más allá de lo que tenga que ver con países vecinos, por ejemplo el caso de Siria, donde hay muchísima diversidad dentro de un mismo estado y esto complica la situación. Cuando los chicos se presentan en clase, digamos en el secundario donde yo trabajo, con inquietudes relacionadas a estas, muchas veces, pormenorizando lo que pasa en cada país, eso hay que explicarlo. Pero en general sí están informados en lo que es un panorama más amplio de lo que ocurre en Medio Oriente. Entonces, ¿cómo se explica la problemática de una manera dinámica, clara y diversa para que los chicos puedan entender la complejidad del conflicto? Anat Steiner lo explicó de la siguiente manera. Tenemos muy en cuenta a la hora de trabajar que, al menos lo que hago yo, es encauzarme hacia el eje del conflicto. Y se trabajan cuestiones de discriminación, odio, sobre la diversidad, sobre el tema de la problemática cultural cuando es diversa, cuestiones que tienen que ver también con la historia, pero fundamentalmente con lo que es lo plural, con lo que es la gestación del odio, lo que es la mirada del diferente, y hacemos analogías con lo que ocurre en su mundo más cercano, en la sociedad, en la familia, siempre yendo y viniendo, desde un tema así amplio y lejano hacia un tema más cercano a ellos, más familiar, que les resuene, que puedan comparar o que puedan por lo menos sentir que tienen alguna conexión. Según la profesora, los chicos tienen interés por la problemática en Medio Oriente, pero eso sí,
mucho tiene que ver con cómo se aborda el tema. Quizás algunos estén como menos interesados, pero habitualmente sí lo están. Yo creo que las problemáticas humanas a los chicos los moviliza, y si vos lo bajás desde el punto de vista de lo que puede tener que ver con vos y lo acercás a un punto cercano, me parece que ahí cobra otra dimensión. Nunca está cerrado, esto siempre es dinámico y cada uno empleará estrategias que mejor le parezcan. La mía es siempre ir a lo cercano en ellos, a un punto de conexión, a trabajar el odio, la convivencia, la discriminación. Me quedo siempre con la idea de hacerlo conocido, llevarlo al mundo de ellos posible de entender. Otra forma de informarnos son los medios de comunicación occidentales, que en su mayoría tienden hacia la posición pro-Israel y anti-Palestina. Pero ¿por qué pasa esto? Por dos razones. La primera es la fuertísima influencia estadounidense en la opinión pública en el ámbito internacional, sumado a que Estados Unidos es el principal aliado y protector de Israel por cuestiones estratégicas y a su vez un ferviente opositor de unos cuantos países que lo rodean, como Palestina, Irak y Yemen. La segunda razón es la cuestión cultural social de la influencia de la cultura y la religión católica en su mayoría, pero también en parte judía. Ambas en sí coinciden en cierta moralidad por la que se rigen las sociedades y legislaciones occidentales. Para ir un poco más por el lado histórico, decidimos contactar a Alejandro Finocchiaro, educador y político, ministro de Educación de la Nación y embajador argentino ante la Alianza Internacional para la Remembranza del Holocausto durante la gestión de Mauricio Macri. Él, para introducirnos mejor al tema, nos brindó una brevísima y clarísima explicación sobre el comienzo del conflicto entre estos pueblos. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comienzan a llegar a estas tierras sucesivas oleadas, llamadas aliá, de judíos que provenían de la Rusia zarista y huían de las persecuciones y de otros puntos de Europa. Comenzaron a llegar, primero bajo el dominio otomano y después bajo el mandato británico, adquirieron tierras, establecieron lazos comunitarios y ya para la década del 30 o del 40 prácticamente tenían la génesis de un Estado en formación. En algún momento, sobre fines de la década del 20, comienzos de la del 30, comienzan a surgir problemas y hostilidades con sus vecinos árabes, lo cual comienza a fomentar la idea de formar estados separados. Las Naciones Unidas propuso muchísimas formas de partición, todas aceptadas por la parte israelí, ninguna aceptada por la parte árabe, hasta que en 1948 esto da lugar a la formación del Estado de Israel y al conflicto que, más allá de la evolución que ha tenido, permanece hasta nuestros días. Este conflicto, dicho muy someramente, puede dividirse en dos aspectos. Uno es el religioso, lo cual lo hace prácticamente irreconciliable porque para ambos sectores ultrarreligiosos esta tierra le ha sido dada en heredad por Dios y por supuesto nadie quiere incumplir con el mandato divino. Quizás el símbolo más importante de esto sean las explanadas de las mezquitas, donde el pueblo judío cree que estaba el templo de Salomón, o efectivamente estaba el templo de Salomón, y los árabes creen que desde allí partió Mahoma en su caballo Burak a los cielos. Las otras cuestiones, ya de índole más prácticas, pueden ser la cuestión de límites, la cuestión del agua, que son cuestiones razonablemente discutibles, pero hay dos cuestiones que las hacen bastante difícil, que son, por un lado, en el caso de la formación de un Estado palestino con Gaza y Cisjordania, es las garantías de seguridad que pide Israel, es decir, que el Estado palestino se haga cargo de que Israel no sea inseguro. Y por otro lado está la cuestión del reclamo de que aquellos que emigraron en 1948, básicamente sus descendientes, vuelvan, lo cual haría que esto cambiase la composición demográfica del Estado de Israel. En Medio Oriente están pasando cosas de las que poquísimos medios hablan. Al Jazeera, un medio inglés con sede en Qatar, comunicó el miércoles 6 de mayo que luego de casi 7 meses de intentar formar coalición para hacer gobierno, en abril de este año los dos principales líderes, Gantz y Netanyahu, que fue el primer ministro de Israel los últimos 11 años, llegaron a un acuerdo para formar gobierno ante la situación de crisis por el coronavirus, estando al mando 1 año y medio cada uno, y esto logró ser aprobado el 6º día del mes de mayo de 2020.
El acuerdo tiene un permiso extraordinario que crea un gabinete de emergencia que le permitirá al gobierno israelí aprobar leyes a la brevedad en los primeros 6 meses de gobierno bajo el pretexto de la pandemia. Una de las ambiciones de Netanyahu es anexar tierras del West Bank, una parte del territorio conflictivo. Esto claramente no fue bien tomado por el primer ministro palestino y tampoco por las Naciones Unidas. Pero Israel obtuvo el visto bueno y un guiño para obtener ayuda por parte de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. Para pensar en el impacto de este acuerdo entre partidos de Israel sobre el conflicto, decidimos hablar con Paulo Bota, especialista en Medio Oriente e investigador del Centro de Estudios Internacionales de la UCA, y le preguntamos cómo puede afectar esto a las relaciones entre Israel y Palestina y si se puede trabajar en la relación y en una posible solución al conflicto entre los estados. En realidad, para ser más exactos, deberíamos decir que es muy difícil hoy hablar de Palestina como si fuera una unidad, porque una cosa es el gobierno que existe en Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina, y otra cosa es el gobierno que existe en Gaza, a manos de Hamás. Por lo tanto, digamos, hay dentro del mismo campo palestino hay una división muy importante que eso afecta centralmente las relaciones con el Estado de Israel. En cuanto a la nueva coalición gobernante, en el caso de Israel, debemos decir que las divisiones entre ellos tienen mucho más que ver con cuestiones de carácter personal y de liderazgo que en cuanto a la política a seguir con Palestina. Esto es, no hay una oposición entre lo que digan los dos líderes de la nueva coalición gobernante, sino que hay simplemente diferencias internas entre ellos. Por lo tanto, el gran problema de fondo, en virtud de lo que venimos mencionando, creo que son dos. En primer lugar, la falta de unidad de Palestina, dividida entre Cisjordania y Gaza, con dos autoridades políticas de signo diferente, y por otro lado, una dirigencia israelí que en los últimos tiempos también ha encontrado poco incentivo interno y externo como para avanzar en un proceso de paz. Además de pensar en el impacto de la coalición, debemos pensar en qué puede pasar a futuro. ¿Cuáles son los posibles escenarios frente a las ambiciones israelíes de avanzar en la anexión de esta parte de Cisjordania y otros territorios con población israelí? En tal caso, ¿se podría pensar en una escalada de un conflicto armado? La solución al conflicto entre los estados aparece muy lejos porque, como decíamos hace unos segundos, no hay ningún tipo de incentivo interno ni tampoco internacional. Esto es, si nos fijamos en las últimas decisiones, sobre todo los de la administración del presidente Trump, al reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel y trasladar la embajada hacia ese lugar, a reconocer las alturas del Golán como territorios bajo la soberanía israelí, eso le ha quitado cualquier tipo de presión internacional al gobierno de Israel para avanzar con sus políticas, y por lo tanto hace muy difícil que se pueda realmente pensar en una solución negociada hacia el conflicto. De hoy a 3, 5, 8 o 10 meses, ¿de qué manera puede avanzar el conflicto? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Da la sensación de que simplemente vamos a ver en los próximos meses o incluso años una continuidad de lo que el gobierno israelí ha hecho hasta el momento y que desde el punto de vista israelí ha dado resultados. Esto es, avanzar con la idea de los hechos consumados, no vincularse directamente y abiertamente en algún proceso de paz, argumentando la diferencia existente entre ambos lados palestinos, y por otra parte no sería muy difícil hablar de una escalada en el conflicto armado. En ese sentido, si le existe, sería mucho más probable que se dé en Gaza que en Cisjordania, donde la población está totalmente unida, económicamente hablando, también socialmente hablando, a Israel. Y obviamente que un conflicto que termine de separar y de detener a la economía palestina, ya bastante maltrecha por cierto, no sería del interés, y eso haría que tal vez la dirigencia palestina en Cisjordania ejerza toda su influencia para evitar que un conflicto abierto entre ambas partes sea el futuro de la relación entre los dos actores. En el conflicto, uno de los apoyos más importantes son los países con capacidades militares convencionales que sostienen detrás. Y no tan detrás, en muchos casos se ponen al frente como si fueran los padres del Estado. Entonces, es importante considerar las pérdidas económicas y crisis generalizada por la pandemia y analizar, ¿va a variar el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel y de Rusia a Palestina? En cuanto al apoyo de los Estados Unidos a Israel, creo que eso no se va a modificar
por las consecuencias económicas, por la crisis generalizada que está generando la pandemia por la que estamos pasando. Hay factores estructurales que van a seguir vinculando y acercando los intereses de Israel y Estados Unidos. Fundamentalmente me estoy refiriendo tal vez a la influencia iraní en la región y el fin del acuerdo nuclear entre Irán y el grupo de los 5+1. Esos son factores significativos, estructurales en el Medio Oriente que harán muy difícil un cambio en la posición de los Estados Unidos hacia el Estado de Israel. Por el contrario, en el caso de Rusia, creo que no hay un apoyo ruso a Palestina. Es más, lo que se ve en los últimos 2 años es que a pesar de la injerencia y la actividad rusa en Siria, donde a partir de septiembre del año 2015 han sido gracias a la intervención militar rusa en Siria que el gobierno de Al-Assad se ha mantenido en el poder, también hay muchos puntos en común, intereses comunes entre Rusia y el Estado de Israel. Rusia-Israel, Israel-Rusia. Paulo Botta profundizó también sobre la relación entre ambos estados y los intereses que mantuvieron en común, por lo menos entre 2019 y 2020. En el último año, más de una docena de veces han hablado por teléfono o se han encontrado personalmente el primer ministro Netanyahu y el presidente Putin, lo cual habla de que si simplemente los primeros mandatarios se encuentran, mucho más los funcionarios de otro nivel, fundamentalmente el área de defensa, relaciones exteriores y las fuerzas de seguridad. Creo que por lo tanto no es tan clara la idea de un apoyo ruso a Palestina, por el contrario diría que hay también varios intereses comunes entre Moscú y Tel Aviv, fundamentalmente, y a pesar de que suene paradójico, que ambos están de acuerdo en que Irán no debe tener una presencia significativa y ordenadora en Medio Oriente. Hoy Rusia e Irán son aliados en el territorio sirio, pero hay muchos elementos que nos permiten pensar que probablemente ese no sea el escenario a mediano o largo plazo. Para analizar algunos tecnicismos sobre el conflicto, decidimos hablar con Sofía Josefina Danesa, abogada y profesora superior en Derecho UCA, magíster en Relaciones Internacionales y doctorando en UBA, directora del proyecto de investigación UCA sobre terrorismo internacional y consultora experta en Derecho Internacional Público en Cancillería Argentina. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos a los que apela Israel para reclamar la anexión de este territorio de Cisjordania? El conflicto palestino-israelí es de larga data, por una disputa que sabemos todos es territorial y que tiene más de 100 años de vida. Los grandes hitos fueron desde la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que declara la partición de Palestina en el 47, luego la creación del Estado de Israel en el año 48, la ocupación de Cisjordania y Gaza por parte de Israel y en el año 93 los acuerdos de Oslo que habían traído una luz en el conflicto. Desde entonces estos pueblos no han podido demasiado coexistir y se ve vulnerada de cierta manera la paz. Con respecto a los argumentos jurídicos que hoy tiene Israel para reclamar la anexión de Cisjordania, no hay argumentos, es un acto de soberanía del Estado de Israel, anexarlo por medio de leyes internas a partir del mes de julio, pero la realidad es que no tiene basamento desde el punto de vista de la ley internacional. Danesa también comentó cómo se articulan estos reclamos de parte de Israel con el derecho de autodeterminación de los pueblos sin injerencias externas, contemplado en el artículo 2 de la resolución 1514 de la ONU. El principio de la libre autodeterminación de los pueblos, estrictamente al artículo 2, hacían referencia en la pregunta de la resolución 1514 del año 60, que es la resolución sobre descolonización de la Asamblea General. El principio de libre autodeterminación en este caso no podría ser alegado por parte de Israel, ya que los territorios que quieren anexar fueron ocupados ilegítimamente. O sea que esto es contrario al derecho internacional y es algo de lo que ha tomado nota la comunidad internacional siempre. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ya advirtió que esta anexión de Israel de las zonas de la ribera occidental y el Valle del Jordán puede destruir una solución de los dos estados y pondría fin a las negociaciones de paz. Yendo un poco más al escenario internacional, supongamos que el Estado de Israel avanza con la anexión del territorio y vulnera derechos de Palestina. ¿Cuáles serían las sanciones reales que podría imponerle la comunidad internacional al Estado israelí? A ver, si Israel el 1 de julio, tan como ha
informado Netanyahu con el apoyo de Donald Trump, el 1 de julio anexa esos territorios aprovechando todo este contexto internacional, sería responsable internacionalmente por hechos ilícitos. Este concepto es ser un Estado responsable internacionalmente por hechos ilícitos cuando viola normas internacionales. Obviamente que esto tendría la reacción también de la autoridad palestina, que dejaría de cumplir todos los acuerdos bilaterales que tiene con Israel. O sea que se vulneraría en este caso la paz y la seguridad internacional, y esto es de gran preocupación para la comunidad internacional. A lo que podría dar lugar es a una intervención, en principio a la actuación del Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7 de la Carta, ¿no? Determinando si va a haber una amenaza, una agresión o un quebrantamiento de la paz. Y en ese caso tomará medidas que no impliquen en principio el uso de la fuerza o las medidas que sí impliquen el uso de la fuerza. En el caso de que Estados Unidos apoye la iniciativa de Israel, esto en algún sentido luego podría bloquear el funcionamiento del Consejo de Seguridad, por lo que estaríamos frente a otro panorama y se abriría otro mecanismo dentro del Consejo de Seguridad. Y debería haber una reacción de la comunidad internacional. La verdad es que el derecho internacional es una rama, obviamente, del derecho público que regula las relaciones de todos los sujetos de la comunidad internacional. Es un sistema de normas jurídicas, pero que conviven, ¿no?, con las propias ambiciones soberanas de cada uno de los estados y con las relaciones de poder que existen en el ámbito de las relaciones internacionales, con lo cual también encuentra su limitación. Esperemos que el conflicto realmente se resuelva de una manera que nos lleve a vulnerar la paz y la seguridad en la región. Como hemos visto a lo largo de todo este episodio, esta problemática es sumamente amplia y tiene muchas vetas para tener en cuenta, como lo son la cultura, las valoraciones religiosas, el derecho internacional, la información provista, la educación y las influencias externas, sumado a que el foco de los medios de comunicación hoy se halla en la pandemia. Por eso mismo hay que preguntarnos si se aprovechará este sesgo de los medios para hacer avances en el conflicto, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Si los líderes estarán pensando en el cuidado de las poblaciones que se ven afectadas por el conflicto, o si éstas se seguirán viendo relegadas para siempre en pos de un resultado político, y si finalmente en algún momento se logrará un verdadero cierre de este conflicto. Soy Juli Rodríguez Miranda y este fue mi análisis sobre el conflicto palestino-israelí. Gracias por escuchar este capítulo de Enredados. Seguinos en nuestras redes sociales para escuchar más podcasts de radiofónicos en vivo y acordate, quédate en casa.